¿Qué tal, Chema? Bueno, no es de lo peor, evidentemente, que la podía haber tocado al conjunto verde y blanco. Desplazamiento cómodo Sí. a Francia, muy cercano, obviamente. Quería evitar también, Setién lo había dicho, desplazamientos largos, el frío, por ejemplo, de lugares como Rusia, como, en fin. Sí, el infierno turco, ¿no? Con algún que otro equipo turco también, como el Fenerbahce y el Galatasaray, que eran opciones para que le pudiesen tocar al Betis, ¿no? Había peores situaciones y al Betis que le toca un equipo del que, eso sí, tampoco se debe fiar, ¿eh? Hay algunos jugadores buenos y con nombre. Hay un par de ellos. Rennes, pero sobre todo Ben Arfa. Hay un par de ellos, efectivamente. Ben Arfa, el futbolista que lo fuese del Paris Saint-Germain, del Niza sobre todo, y que en alguna que otra ocasión ha sonado, por ejemplo, para reforzar al Sevilla. De hecho, estuvo a puntito de llegar al Sevilla Fútbol Club antes de que el PSG de Unai Emery se hiciese con los servicios de un futbolista que es absolutamente extraordinario, pero que ahora mismo no está ni muchísimo menos en su mejor estado de forma. Es cierto que lleva algún que otro gol en la liga francesa con el Stade de Rennes, pero que no tiene el nivel con el que obviamente deslumbró a media Europa y a toda Francia, ¿no? Cuando firmó por el Paris Saint-Germain y cuando, por ejemplo, era objeto de deseo, como venimos contando, de Monchi para que el Sevilla, ¿no? Además, tiene un futbolista también importante, quizás su mejor futbolista, incluso por encima de Ben Arfa, que es Ismail Assar, un futbolista senegalés que disputó con la selección africana este pasado Mundial de Rusia. Futbolista media punta, extremo, comparte esa línea de creación con Ben Arfa para ser el órgano de creación, ¿no? El de peligro del equipo francés, y un equipo que no le va a disputar la pelota al Betis, un equipo de correr, de aguantar y de salir a la contra y de dejarlo todo en cuanto al resultado de goles en manos o en las botas, mejor dicho, de sus futbolistas más creativos, como es obviamente el caso de Hatem Ben Arfa y obviamente de Ismail Assar. Y se va a encontrar, por lo tanto, el Betis, un equipo que ahora mismo tampoco está en su mejor momento en Francia y que, obviamente, por el potencial que está ofreciendo el Betis, por el nivel de plantilla que tiene el Betis, debe solventar el conjunto de Quique Setién. Obviamente, en el sorteo había equipos peores que el Stade de Rennes, pero había equipos también mucho mejores y mucho más peligrosos que le podían tocar al Betis, así que yo creo que el Betis es superior al Stade de Rennes y que debe solventar la eliminatoria. Yo creo que el Betis ha salido, o ha tenido suerte en el sorteo, mejor dicho. Bueno, la ida fuera de casa, por esa conexión, evidentemente, el Betis de cabeza de serie después de lo que ha hecho, ¿no? En su fase de grupos, quedando primero, dejando fuera, por ejemplo, al Milan y quedando primero por delante de Olympiacos. Ese es el sorteo de la Europa League. Estamos pendientes también a las reacciones por parte del conjunto verde y blanco. Lo iremos escuchando en las próximas horas, lo podrán seguir todo al minuto, en directo en el desmarque. Va a tener que hablar Quique la edición del Betis. Va a tener que hablar Quique Setién. Hablará Setién, por supuesto. Reaccionando al sorteo, obviamente. Así que de todo ello se hablará. Y el Betis, que todavía hay tiempo, la eliminatoria del partido de ida es en febrero, todavía queda mucha tela por cortar por delante y mucha tela por cortar sobre todo en la competición liguera, donde el Betis está mejorando conforme van pasando las jornadas. Se encadena una buena racha de resultados y ya se mete en una parte más acorde, ¿no?, a lo que se esperaba del plantel verde y blanco después de la victoria 1-3 en Cornellá, en un partido en el que los de Setién manejaron bien el partido, a pesar de que empezó mal. Después del penalti fallado por el Betis, se adelantaría incluso el conjunto perico. Empezó muy bien. Yo creo que el Betis empezó muy bien. Claro, no, me refiero al resultado de efectivamente, hasta que falló el penalti Lo Celso y ocurrió lo que peor podía ocurrir del encuentro, ¿no? No que el Betis fallase un penalti ni que lo fallase Lo Celso, sino la reacción del propio futbolista argentino, que un poco se desdibujó y le afectó fallar el penalti y no supo atinar en toda la primera parte. ¿Eso que conllevó? Obviamente que el Betis desapareciese del partido con todo lo importante y todo lo vital y fundamental que es Giovanni Lo Celso para el juego del Real Betis Balompié. Afortunadamente, después de encajar ese gol, donde yo creo que Mandi está blandito, a pesar del gran partido final de que cuajó el argelino, y donde también pienso que Pau López pudo hacer algo más, pero bueno, el caso es que el Betis encaja ese gol por parte de Sergio García, empieza a retomar un poquito el mando del partido, y cuando parecía que Lo Celso estaba desaparecido y que el Betis estaba abocado a marcharse al descanso perdiendo, ¿en qué minuto tan importante? En el minuto 43 llegó un jugador absoluto de Sergio Canales, ¿no? Un jugador propio de los mejores futbolistas de la liga, que le regaló además una pelota a Lo Celso, precisamente, que además le ayudó para enchufar al argentino. Jugada bendita, ¿no?, por decirlo casi de alguna manera, que llevó a que el Betis se marchase al descanso contento. Y la segunda parte fue espectacular del Betis. Más allá de algún que otro tiro lejano de Granero, alguna que otra oportunidad de Leo Batistao,
El Betis fue muy superior al Español durante todo el partido, un Español que a mí me desengañó muchísimo, dio muchas patadas, un juego muy brusco, muy duro y nunca fue rival para un Betis que fue absolutamente superior. Y el golazo de falta de Tello, que culminaba la remontada del Betis, llegó en el 86, como pudo llegar en varias ocasiones en el 70, en el 63, en el 81, el caso es que llegó en el 86, y después obviamente la culminación de la victoria con esa cabalgada absolutamente, nuevamente, muy bien, espectacular de Lo Celso, que le iba a regalar un gol a Toni Sanabria, metió la pierna a Duarte in extremis para salvar como fuese esa jugada y acabó metiéndosela para su marco, pero si no lo metía él, lo acababa metiendo Toni Sanabria, ¿no? Un Betis, Chema, que el año pasado se enteró de cómo se tenía que gestionar o se enteró de la película en el último partido prácticamente del año, por decirlo así, cuando le ganó al Málaga después de tocar fondo ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Gran Canaria y sobre todo con la eliminación de la Copa del Rey ante el Cádiz Club de Fútbol, pero que se enteró de la película en ese partido frente al Málaga y sobre todo en el siguiente, ¿no? Que fue el famoso 3-5 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Eso fue finales de diciembre, principios de enero. El Betis se ha enterado un mes antes este año de cómo va el asunto, con todo lo que está ganando, con todo lo que está generando, ya no solo el marchar primero en la Liga Europa y lo que ha conllevado por lo tanto en el sorteo, el pasar una ronda más, tampoco era muy difícil, de la Copa de Su Majestad del Rey, eliminando al Racing de Santander, pero es que el Betis lleva más puntos también que el año pasado a estas alturas, con todo lo que ello significa y con todo lo que viene enlazando el Betis, ¿no? Victoria tras victoria en la Liga y sobre todo, bueno, la del Rayo Vallecano, la de la Real Sociedad, la del Real Club Deportivo Español, el Betis que ha dado ese saltito para terminar de engancharse en esos puestos de arriba. Entonces, buena noticia para el Betis, que pase lo que pase hoy en ese partido frente al Alavés y al Athletic Club de Bilbao, va a dormir en posición de la Liga Europa. Si el Alavés gana hoy al Athletic Club de Bilbao, le sobrepasará en la clasificación, pero dormirá como mínimo sexto. Ha logrado mejorar el rumbo a nivel de resultados, sobre todo. Y sensaciones un poco también, porque ayer el Betis fue mucho mejor que el Español. El conjunto de Quique Setién. ¿Algo más, Jesús? Nada, poquito más, que el Betis ahora comenzará a preparar el partido a partir de mañana, que va a tener este próximo sábado a eso de la 1 de la tarde en el Estadio Benito Villamarín frente al Eibar, que es el próximo rival y el último partido que va a tener el Betis antes de acabar este año 2018, un año 2018 absolutamente espectacular para el conjunto verde y blanco, con la clasificación para la Liga Europa y por cómo se va a terminar con ese partido frente al Eibar, con los resultados en Liga Europa, en Copa y en Liga.